confirmar y si lo va a grabar la reunión. Si no es así, pues cualquiera de ustedes puede grabar, está en la libertad de hacerlo. Pero si me podría confirmar la delegada si está presente, si va a hacer la grabación o no. En esta oportunidad, sí, ya está bien, gracias. En esta oportunidad yo no voy a poder grabar la reunión, pero su delegada nos está haciendo ese gran favor, ¿no? No sé cómo harán mis compañeros siguientes, pero si su delegada se encuentra en la disposición de seguir grabando las reuniones para ustedes o para los que no han podido ingresar, estaría genial, ¿no? Entonces voy a apagar mi cámara, ya me presenté. Si no me escuchan bien porque estoy con este micro, como pueden observar, prenden su micro y me dicen que no se escucha o algo así, ¿no? Voy a apagar mi cámara por las interrupciones que siempre suelen haber en cualquier reunión virtual, para que no se corte la transmisión o algo así, ¿no? Ok. Listo. Bueno, vamos a empezar con el tema de introducción a la microbiología, que en sí abarca un poco temas más allá de lo que como tal nosotros estamos destinados a explicar, a enseñar, ¿no? Esto es más que todo un ámbito más general, se podría decir. Vamos a abarcar, como está en sus sílabos, como está en sus dispositivos que me compartió amablemente su delegada: introducción a la microbiología, observación morfológica, estructura y fisiología bacteriana, metabolismo, energía y biosíntesis, conservación de alimentos a través de métodos físicos y químicos, y bioseguridad y control de calidad, que esto como tal es un tema más complejo que, como recalco, a mí como tal, bueno, a nuestra identidad como tal no nos corresponde. Sin embargo, lo he considerado como un ejemplo adicional para que les pueda quedar más claro, ¿no? Si es que no lo han entendido o si es que les resulta difícil, ¿no?, entender. Entonces, como tal, en la primera parte vamos a abarcar qué estudia la microbiología, cómo se estudia, qué microorganismos se estudian y los campos de aplicación de la misma, ¿no? ¿Qué estudia la microbiología? Bueno, algo sencillo: estudia microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, virus y parásitos, ¿no? Algo que tiene que tener claro, que lo mencionó en su diapositiva, que lo mencionó su profesor seguramente, que la microbiología aparece como tal, como una ciencia especializada en el siglo XIX. Y bueno, es algo obvio, ¿no? Esta parte de aquí se calcula que se ha descrito menos del 10% de los microorganismos existentes. Hay una gran cantidad que aún no son descubiertas o no son estudiadas, ¿no? ¿Cómo se estudia la microbiología? Tenemos principalmente el método de la microscopía, también evalúan la sensibilidad, también están las pruebas serológicas y los cultivos. En cuanto a la microscopía, no sé, supongo que ustedes están realizando prácticas, les han enseñado lo que es un microscopio, cuál es su función, cuáles son sus partes, ¿no? En esta imagen podemos observar algunas de ellas, desde el ocular hasta el tubo, el revólver, los objetivos que tienen diferentes grados de acercamiento hacia el objetivo como tal. Tenemos una platina, un diafragma. Esta imagen ustedes lo pueden tener, se lo voy a compartir la diapositiva para que puedan agrandarlo, ¿no?, y puedan visualizar mejor cada una de las partes del microscopio. En cuanto a la sensibilidad, tenemos este aparatito de aquí, que se denomina placa de Petri. No sé si ustedes como tal saben interpretar, supongo que sí, ¿no?, pero por si acaso, si es que hay alguno que le resulta complicado interpretar la sensibilidad en una placa de Petri, vamos a realizar una explicación rápida. Esta exposición no se va a tardar mucho, así que me puedo tomar el tiempo de realizarles una explicación sencilla, ¿no? No estoy en una tableta, así que disculpen mi dibujo. En una placa de Petri, que es ese circulito que ustedes pudieron observar aquí, es donde se va a realizar el método de sensibilidad de Kirby-Bauer. Este nombre de aquí, que aún no se los había mostrado, no se deben olvidar: método de Kirby-Bauer. ¿Qué es lo que se evalúa aquí, ¿no?, por decirlo así? Por ejemplo, tenemos un antibiótico, vamos a ponerle el nombre A,
y alrededor tenemos como tal a un cultivo de bacterias, un cultivo X, no importa como tal en este caso. Entonces lo que se evalúa en un método de sensibilidad de Kirby-Bauer es, como su mismo nombre lo dice, la sensibilidad de una bacteria, de un microorganismo, a algún medicamento, o en este caso, como estoy poniendo el ejemplo, a un, como estoy poniendo en el ejemplo, a una bacteria, ¿no? Entonces, como tal, ¿cómo interpretamos este método de Kirby-Bauer de sensibilidad? Por ejemplo, si aquí observamos un halo que es de un tamaño pequeño, la sensibilidad de este antibiótico. Observamos un halo pequeño. ¿Qué podemos interpretar o qué podemos decir con este halo pequeño? Por ejemplo, vamos a colocar aquí. ¿Qué pasa si observamos un halo pequeño? Ahora vamos a poner esta personita. Listo. ¿Qué pasa si observamos un halo pequeño? Podemos interpretarlo de varias formas. Una de las cuales, que es como suelo interpretar yo, es que si este es un microorganismo, como tal, habíamos mencionado, digamos, una bacteria, este antibiótico, que lo hemos interpretado como A, se supone que si colocamos un antibiótico es para que le haga daño a la bacteria, para que elimine esa bacteria. Entonces, esta bacteria ya no debería crecer, porque aquí se encuentra este antibiótico. Pero ¿qué pasa si sigue creciendo con normalidad, si no le importa que se encuentre aquí ese antibiótico, o simplemente su halo es pequeño? Se puede interpretar como que esta bacteria es resistente. ¿Por qué? Porque, digamos, le vale que esté un antibiótico en ese lugar, sigue creciendo con normalidad. Entonces lo que podemos interpretar es que es una bacteria resistente. Por el contrario, ¿qué pasa si tenemos un halo grande? Nuevamente, bueno, aquí vamos a borrar. Lo que vamos a interpretar es lo contrario, ¿no? Si la bacteria era resistente en el caso anterior, si aquí tenemos un halo grande, significa que esta bacteria es sensible. ¿Por qué? Porque este antibiótico le está haciendo daño. Por eso que crece alejada de la localización del antibiótico. Entonces el halo va a ser grande. Y si el halo es grande, lo que podemos interpretar es que la bacteria es sensible. Este es un método clásico de interpretación que deberían saberlo. Si a alguna persona por ahí se le complicaba la interpretación, pues en este caso ya lo tienen, ¿no? A veces es un poco complejo interpretar estas cosas, pero espero que si no entendían o no lo tenían muy claro, les haya servido de ayuda. Entonces, este método de Kirby-Bauer es para evaluar la sensibilidad de cualquier microorganismo, en este caso, principalmente bacterias, y se realiza con antibióticos, ¿no? En este caso podemos observar distintos halos de distintos tamaños. Si observamos un halo grande, nuevamente, recordar halo grande, la bacteria es, ¿recuerdan? Es un poco complejo, ¿no? Bueno, no es tanto, pero si la agarran en la práctica, pues ya pueden hacerlo ver sencillo, ¿no? Si el halo es grande, nuevamente el antibiótico quiere decir que sí le hace daño a... Oh, perdón, no quería que se muestre eso, pero bueno. Si el halo grande quiere decir que la bacteria es sensible, y si el halo es pequeño, quiere decir que la bacteria es resistente, porque le vale que esté el antibiótico. Continuamos con las pruebas serológicas, que lo van a ver en su clase sobre todo de virus, y los cultivos, ¿no? Luego, ¿qué microorganismos se estudian en la microbiología? Ya hemos visto aquí que estudia la microbiología, lo repetimos en el lado derecho, ¿no? ¿Qué microorganismos se estudian? Y de acuerdo a ello, los estudios como tal de bacterias se van a denominar pues bacteriología,
asimismo de hongos, de plantas, de virus, ¿no? Micología, ficología, virología respectivamente. Hay una palabra, un término que se puede confundir en su diapositiva, lo mencionan, protozoología o parasitología. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? La parasitología es como una ciencia que abarca la protozoología, porque además de estudiar protozoos, la parasitología estudia como tal también distintos gusanos, que lo van a ver posteriormente seguro en el transcurso de sus clases. Los campos de aplicación de la microbiología. En su diapositiva se menciona microbiología de los alimentos, que es uno de los principales, microbiología espacial y control microbiológico en procesos. Estos dos suelen estar relacionados y lo vamos a ahondar en las diapositivas posteriores, ¿no? Bueno, esta es nuestra explicación. Y ahora vamos a incidir en la observación morfológica, estructura y fisiología bacteriana. Lo clásico en biología de la academia, diferenciar una célula procariota y una eucariota. Tenemos las tres principales características que deberíamos conocer, ¿no? Una célula procariota no tiene núcleo verdadero, una célula eucariota sí, ¿no? Lo mismo con la pared celular, que está presente en la mayoría de las procariotas. Sin embargo, en las eucariotas no siempre, sobre todo en animales, ¿no? En animales suele estar ausente. El ADN en las procariotas suelen estar libres en las procariotas, de la redundancia, y en las eucariotas suelen estar dentro del núcleo dispuestos en cromosomas. Otro punto importante a saber son las clasificaciones de las bacterias. Lo vamos a dividir en dos, a través de su forma y de su coloración. En cuanto a su forma, vamos a tener a los cocos, a los bacilos y a otros adicionales. En cuanto a los cocos, aquí podemos observar, si hay uno, va a ser coco, simplemente coco. Si hay dos, diplococos. Aquí puede generar quizá un poco de confusión entre estreptococos y estafilococos. Por ejemplo, yo me confundía bastante. Estafilo, una fila de cocos. Mal. La fila de cocos es estrepto. Y el estafilococos es una forma de racimo, ¿no? Como un racimo de uvas. Lo mismo va a suceder en bacilos. Si hay un bacilo, va a ser pues, simplemente un bacilo. Si hay dos, diplobacilo. Y si están dispuestos en cadenas, estreptobacilo, ¿no? Similar a los cocos y los bacilos. Y en cuanto a otros adicionales, tenemos espiroquetas, vibrios y espirilos, ¿no? Que no son tan importantes en este caso. En cuanto a su clasificación mediante la coloración, principalmente tenemos a la tinción de Gram. ¿Cómo se realiza esto? Se aplica un colorante púrpura a la muestra que estamos examinando. Luego se aplica yodo, se decolora con alcohol. Nosotros usamos el alcohol, por ejemplo, para despintar algo. Por ejemplo, por eso se le llama decoloración. Y finalmente se le añade safranina, que es un colorante de contraste. ¿Qué buscamos con esto? Buscamos diferenciar un color más púrpura, morado, de uno rosado, y de ahí se distingue su diferenciación por tinción de Gram. Si son Gram positivos, se va a pintar de un color morado, y si son Gram negativos, de un color rosado. Esto principalmente debido a la safranina, que es el último paso en la tinción de Gram. También se menciona un poco de fisiología bacteriana. ¿Qué es fisiología bacteriana? Lo más importante es el concepto. Son las funciones realizadas por los microorganismos, en este caso bacterias, para poder crecer y desarrollarse. Y otro punto importante es la composición de las bacterias. Están compuestas principalmente por agua, como cualquier ser vivo, ¿no? Y el restante 20% por una materia seca. ¿Cómo está compuesta esta materia seca? El 90% de esta materia seca va a ser orgánica y el 10% inorgánica. Si recordamos también las clases de biología, por ejemplo, algunas composiciones decían chon, algunas composiciones cho, C, carbono, hidrógeno, oxígeno, y en otras composiciones chon P le agregaba el fósforo, ¿no? En este caso, en la composición de las bacterias, tenemos al chon, solo carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, siendo el elemento principal el carbono, ¿no? Continuamos con la parte de nutrición, que es lo que suele ser un poco más complejo en este ámbito de estudio, ¿no? ¿Qué es la nutrición? Es el proceso por el que los seres vivos toman del medio donde habitan las sustancias químicas o nutrientes que se necesitan para que puedan crecer, ¿no? Y esto es importante en el metabolismo, está muy relacionado con el metabolismo. ¿Cómo así?
porque en el metabolismo tenemos dos tipos de metabolismo, el catabolismo y el anabolismo. En cuanto al catabolismo, vamos a también conocerlo como construcción y el anabolismo como degradación. ¿Qué pasa con el catabolismo? El catabolismo va a ser uso de energía. En este caso, la energía va a ser denominada también ATP. ¿Qué significa esto? Que va a pasar a transformar moléculas simples a complejas. ¿Como qué, por ejemplo? Como los aminoácidos. Utilizan aminoácidos para formar proteínas. Forman moléculas complejas a partir de moléculas simples. Eso va a ser catabolismo, construcción. Por ende, el anabolismo, como degradación que se le conoce también, va a liberar ATP. Si uno usa, el otro libera. Y el proceso va a ser al revés, va a ser inverso. Desde las moléculas complejas se van a formar o degradar moléculas simples. El ejemplo más clásico, glucógeno a glucosa. Eso también es importante que les quede claro. En cuanto al requerimiento de crecimiento bacteriano, en este caso hay distintas formas de interpretar, hay distintos valores. En algunas bibliografías que estuve revisando hay valores distintos a los que se muestran en su PPT, así que principalmente acaparado lo que muestran sus profesores, ¿no? Porque muchas veces suele venir de la PPT. Entonces he sacado capturas de sus diapositivas y las he colocado aquí. Requerimiento de crecimiento bacteriano. Principal, temperatura. A menor temperatura se le va a llamar criófilas, mayor temperatura, mientras aguanten temperaturas más altas, se le van a llamar termófilas. Otro parámetro a evaluar es el pH. pH neutro, conocemos 7. Si es mayor a 7, alcalino; si es menor a 7, ácido. Entonces, las bacterias pueden ser acidófilas o alcalófilas. Y se muestran ejemplos en sus diapositivas, ¿no? Siendo el lactobacillus uno de los más resaltantes, que son acidófilas o tienden a ser acidófilas. El tercer parámetro de requerimiento para el crecimiento bacteriano es el oxígeno. Si necesitan o no oxígeno para crecer, tenemos aerobios estrictos que sí o sí necesitan el oxígeno para vivir, por eso son estrictos, aerobios estrictos. También tenemos el aerobio facultativo, ya no es estricto, entonces puede crecer o no con aire. No es necesario el aire para crecer. También tenemos los anaerobios estrictos, o sea que crecen cuando no hay oxígeno. También tenemos anaerobios aerotolerantes, que se les puede llamar también anaerobios facultativos, que como los aerobios facultativos pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. Y por último tenemos a los microaerófilos, que van a crecer mucho mejor en presencia de poca cantidad de oxígeno. Sin embargo, lo necesitan. Otra cosa que se mostraba en sus diapositivas eran 4 fases de crecimiento bacteriano. Podemos observar en la imagen una fase de adaptación o latencia en el cual esta bacteria se está adaptando, como su mismo nombre lo dice, al entorno donde está, para posteriormente, una vez ya adaptado, empieza a crecer y empieza la fase de crecimiento exponencial. Una vez que ya se llega, por decir, a la cúspide, del crecimiento, se queda estancado. Y ese estancamiento va a ser denominado también como una fase estacionaria. Para posterior, la muerte de las bacterias sea mayor que el crecimiento de las mismas. Por lo tanto, va a disminuir su cantidad y va a pasar a la fase de muerte exponencial. Pasamos a esta parte de conservación de alimentos por métodos físicos y químicos. En esta parte también es sencilla y rápida de recordar. ¿Cuáles son las causas de descomposición y putrefacción? En este caso se mencionan 2, fenómenos vitales y fenómenos no vitales. ¿Cuáles son los fenómenos vitales? Lo que estamos viendo, ¿no? Bacterias, parásitos o incluso enzimas. ¿Y cuáles son los fenómenos no vitales? Por ejemplo, exceso de temperatura, humedad, la luz, el oxígeno, el tiempo, ¿no? Y esto, a la larga, va a causar cambios físicos y químicos.
como en el color, sabor, olor, textura, consistencia. El ejemplo clásico, una manzana. Muerdes una manzana y la dejas al aire libre. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar el color, se va a volver marroncita, se va a oxidar como se menciona, el sabor va a cambiar, suele ser más amargo, el olor también desprende un olor a óxido, la textura también y la consistencia, ¿no? Entonces, a través de fenómenos vitales y no vitales, suele haber cambios físicos y químicos, como en el ejemplo de la manzana que había mostrado, bueno, que había mencionado. Entonces, si hay procesos de descomposición y putrefacción por lo que pasan todos los alimentos, ¿cómo hacemos para conservarlos? Y entra aquí esto, ¿no? ¿Cómo conservamos estos alimentos? Van a haber varias formas. Conservación por frío, por calor, aunque parezca contradictorio, ¿no? También por métodos químicos y otros métodos que se mencionan. ¿Cuáles son los métodos de conservación por frío? Tenemos dos. Aquí podemos observar hielo y pescado, o alimentos del mar, ¿no? Eso se le va a denominar congelación. Sin embargo, también tenemos otro que es parecido, que es refrigeración. Lo clásico, ¿no?, que conocemos, alimentos en el refrigerador, en la parte de abajo. Y en la parte de arriba de la refrigeradora congelamos, ¿no? Entonces son dos métodos de conservación de alimentos por frío, pero a distintas temperaturas. La congelación suele ser una temperatura más baja que la refrigeración. Ahora, la conservación de alimentos por calor. Tenemos a dos también. En este caso tenemos a una fábrica lechera, por decirlo así, de alimentos lácteos, en la cual se menciona la pasteurización. Y otro adicional, el escaldado. ¿Qué es el escaldado? El escaldado suele ser como una hervidura, si se podría decir, previa de vegetales. O por ejemplo, para pelar un pollo que está con todas sus plumitas, lo que hacen es meterlo en agua caliente y luego lo quitan y suele ser más fácil de desplumar. Eso suele ser el escaldado. Conservación por métodos químicos. Se mencionan como 4, si no me equivoco. Salazón, ahumado. Salazón, como su mismo nombre lo dice, rellenar con sal o ensalar a cualquier alimento, en este caso pescado. ¿Eso para qué se hace? La sal absorbe agua, entonces va a chupar el agua del alimento, en este caso el pescado. Y las bacterias necesitan agua para vivir, para poder replicarse, ¿no? Entonces, al no haber este elemento vital que es el agua, va a disminuir la descomposición del alimento, o sea, va a prolongar su conservación. Lo mismo sucede con el ahumado, que suele realizarse más en la selva. Además de ello, tenemos dos más: acidificación y escabechado. Son datos adicionales, ¿no?, que, bueno, igual deberían conocer. Y otros métodos adicionales también: deshidratación, principalmente en frutos secos, y liofilización, que es un proceso que va, si no me equivoco, va del sólido al gas sin pasar por el líquido. Si no me equivoco, es el proceso de sublimación. Pero sí es importante que recuerden la liofilización. Y se podría decir como un alimento destacado son los fideos instantáneos. Ahora pasamos al tema, se podría decir, un poco más complejo, que es el análisis de peligros y puntos críticos de control, que es algo que ustedes deberían saber, es algo básico que ustedes deberían saber como parte de la carrera de nutrición. Sus siglas en inglés, HACCP, es lo mismo, no se vayan a marear con esto. ¿Qué es el sistema APPC? APPCC, perdón. Es un sistema de análisis, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, de análisis que va a investigar el peligro, análisis de peligros, que estos peligros van a tener un riesgo para la salud, y puntos que, bueno, eso lo vamos a analizar posteriormente, que es la posición del proceso como tal, puntos críticos de control, o de control críticos, como se quiera llamar. El control va a ser un manejo de las condiciones o los peligros que puedan subyacer a algún producto, y los puntos críticos son los puntos cruciales para la contención, ¿no? ¿Qué es este sistema? Es un sistema preventivo para asegurar la inocuidad de los alimentos y proteger la salud de los consumidores. Esto con el fin de diseñar medidas para su control. Y es importante destacar que no es un sistema de control de calidad.
Esto se menciona en sus diapositivas y lo recalcan también. No es un sistema de control de calidad. Puede ser incluso una pregunta tipo para ustedes. Entonces, este sistema APPCC tiene 7 principios que deberían conocerlos, ¿no? Digamos que de memoria. Principio 1, identificar todos los peligros plausibles y evaluar el riesgo en cada una de las fases. Todos estos principios, que puede sonar quizá aburrido, van a ser necesarios y vamos a aplicarlos en un ejemplo práctico para que les pueda quedar un poco más, para que les pueda ser un poco más fácil de entender. Vamos a aplicar estos 7 principios en el ceviche. Plato bandera. Primer principio, el análisis de peligros. ¿Qué buscamos con esto? Con el análisis de peligros, como su propio nombre lo dice, vamos a identificar a los peligros biológicos, químicos y físicos en cada etapa. Tenemos un cuadrito fácil de entender. En la compra del pescado, ¿cuáles son los peligros biológicos que podemos tener o identificar? Parásitos, anisakis, bacterias, vibrio, salmonella. ¿Cuáles son los peligros químicos? En el mar, por la contaminación ilegal, mercurio, ¿no? Residuos de mercurio. ¿Y cuáles son los peligros físicos? En este caso, las espinas del pescado. Entonces, así, en cada etapa, compra de pescado, en el almacenamiento del pescado, en la preparación del pescado y en el servicio del pescado, que es la última etapa, se van a identificar distintos peligros. Por ejemplo, en el almacenamiento, la proliferación bacteriana por la mala refrigeración. Ya hemos hablado de una medida de conservación de alimentos por frío. Entonces, un peligro biológico, la proliferación bacteriana por la mala refrigeración del pescado. Peligros químicos, puede haber contaminación cruzada con algunas otras especies, ¿no? Marítimas. En peligros físicos, contaminación con objetos. Por ejemplo, el pescado lo dejan, yo qué sé, no, mandan, viniendo aquí a la realidad peruana, el pescado lo dejan junto a un pollo, por decirlo. Ahí puede haber un peligro químico de contaminación cruzada. Y contaminación con objetos, no sé, con el control remoto de un televisor, yo qué sé. Entonces, así se van a ir identificando los peligros, ¿no? Físicos, químicos y biológicos de cada etapa para la preparación del plato de ceviche. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es identificar los puntos críticos de control. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Y qué es esto? Son las etapas donde se puede prevenir o eliminar el peligro. Ya hemos identificado los peligros, entonces ahora vamos a identificar los puntos críticos de control donde vamos a incidir para evitar o prevenir estos peligros. ¿Cómo son? La recepción del pescado crudo, el almacenamiento en frío, una buena congelación, la preparación, manipulación higiénica y el tiempo o temperatura antes del consumo. Eso lo vamos a ver en estas imágenes, ¿no? Desde la fase final, que es cómo se puede consumir el ceviche, hasta su preparación, cómo lo preparan, con la manipulación higiénica adecuada, la congelación del pescado y cómo recepcionas el pescado crudo, ¿no? ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso va a ser establecer límites críticos para cada punto de control o para cada punto crítico de control. Entonces, vamos a tener este cuadrito, los puntos críticos de control. La recepción del pescado, ya hemos visto, ¿no? Recepción del pescado, almacenamiento, preparación y el tiempo antes de servir. Entonces vamos a establecer un límite crítico, que si no se cumple este límite, pues vamos a desechar ese producto. Por ejemplo, en la recepción del pescado, el pescado debe ser fresco y refrigerado a menos 4 grados, no debe tener mal olor. Si no se cumple esto, no debería recibirse este pescado o no debería pasar a la siguiente fase. En la fase de almacenamiento, si la temperatura no es menor a menos 4 grados, este pescado pues ya no sirve, debería desecharse. Y no debería pasar a la siguiente fase. Si pasa, vamos a evaluar en la preparación. La higiene estricta, con el lavado de manos, uso de utensilios limpios, etc. Entonces, si no se cumple esto, tampoco debería ser elaborado el producto del ceviche en este caso. Una vez que ya tengamos estos límites establecidos, vamos a establecer un sistema de monitoreo. Ya tenemos los límites, entonces vamos a verificar, vamos a monitorear. Vamos a verificar la temperatura del pescado, su olor, su apariencia. El almacenamiento, vamos a identificar si está a la correcta temperatura en
el refrigerador. A su preparación vamos a evaluar si la persona que lo está haciendo cumple con la higiene respectiva, ¿no? Lavado de manos, limpieza de los utensilios, etc. Y en el servicio, un cronómetro o reloj para controlar el tiempo en el cual ha sido servido ese producto. Uy, aquí se me fue. Tenemos el quinto paso ahora, establecer acciones correctivas. Ya tenemos nuevamente los puntos críticos de control. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir si se incumple este límite. Como mencioné, ¿no? Se va a rechazar el producto si está en mal olor, por ejemplo. Si no es la temperatura adecuada, también se va a descartar. Lo mismo con cada uno de estos puntos críticos de control. ¿Cuál es el sexto paso? La verificación del sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Con la revisión de registros de temperatura, con auditorías internas de higiene, evaluación del producto final, color, sabor, color, envío ocasional a análisis microbiológicos, ¿no? Es lo que, por ejemplo, hay reportajes, ¿no? Donde van a chifas y se ponen a revisar como tal, ¿no? Verificar si se cumplen todo lo anteriormente mencionado, ¿no? Está un método de verificación, de revisión. Para pasar al último paso, valga la redundancia, la documentación y registros. ¿Qué se va a hacer aquí? Registrar la recepción y el control de proveedores, ¿no? Como dar el visto bueno, decir que todo está bien, que todo se cumplió, etc., ¿no? Ahora, ¿lo ponemos en práctica? Bueno, esto es claro que no, ¿no? Aquí en este caso podemos observar el comedor con gallo, donde no siempre se cumplen con las condiciones higiénicas adecuadas, ¿no? Además de ello, hemos visto un montón de operativos en el cual pues clausuran distintos comedores, distintos chifas, restaurantes, etcétera, por insalubridad, ¿no? Entonces esto es como para ponernos a pensar, ¿no? Si de cierto modo llegamos a cumplir todos estos pasos, ¿no? Que es muy engorroso, son 7 pasos que deberíamos cumplir, sin embargo, a la hora de la hora, pues no lo llegamos a hacer. Entonces, eso es todo el repaso que hemos hecho del primer tema. Es algo sencillo, algo corto. No sé si me he extendido demasiado, pero tenemos 4 preguntas para que ustedes puedan resolver. Si es que se animan a resolver, vamos a dar 30 segundos por pregunta. Son preguntas sencillas, son 4 nada más. La pregunta 1, ¿cuál es el punto crítico de control en la preparación del ceviche? Cabe recalcar que estas preguntas han sido evaluadas de acuerdo a la C, dice. C, Carlos, sí, muy bien. La C. Refrigeración del pescado a menos 4 grados. Exacto. Muy bien, a todo lo que son. Muy tranca. Así les va a venir, porque son más o menos como se parecen a sus planchitas que hemos compartido sobre la. Esta refrigeración del pescado. Pregunta 2. ¿Qué peligro biológico se puede ceviche? ¿Qué peligro biológico se puede encontrar en el pescado crudo si no se manipula adecuadamente? Ya hemos mencionado, ¿no? Anisakis. Correcto, anisakis. Muy rápido, muy fácil, sí, ¿no? Chiste. Ya, veo, sí, ya. Fácil. Pregunta 3. Vamos a subir un poquito el level. En la prueba de sensibilidad antimicrobiana, mediante el método de Kirby-Bauer, ¿qué indica un halo de inhibición grande alrededor de un disco de antibiótico? Recuerden, ¿no? Un halo grande. ¿Qué puede ser? ¿Que la bacteria es resistente? ¿Que la bacteria es sensible? ¿Cuál de las dos será? Bueno, la B y la D que descartado, ¿no? La C, chulo, dicen Domínguez. La C dicen ya, sí, la C, que la bacteria es sensible, presente. En la pregunta 4, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones describen correctamente la relación entre nutrición y metabolismo? Última pregunta. Nutrición y metabolismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la relación entre nutrición y metabolismo? La C dicen, a ver, facilito, ¿sí? La nutrición proporciona los nutrientes que el metabolismo transforma en energía y estructuras para el cuerpo. Muy bien, muchachos, así son, bueno, así deberían ser las preguntas de estos primeros temas, ¿no? Algo más sencillo. Luego vamos a pasar a lo complejo con las siguientes exposiciones, cuando hablemos de bacterias negativas, positivas, etc., ¿no? Ahí se viene lo difícil. Sin embargo, en estas preguntas es donde deberíamos, marcar sí o sí, ¿no? Hacerlas sí o sí. Entonces, muchachos, esto es todo por la primera exposición. Gracias a los que asistieron, gracias por su atención.
Cualquier duda o consulta tienen mi correo, también tienen mi número en el grupo. Sigan a las redes sociales de la ayudantía para que se puedan burlar de nuestros posts. No, mentira, para que le den cariño a nuestros posts. Y les voy a compartir mis diapositivas para que la puedan repasar. Su elevador está grabando, ¿no? Vamos a continuar a las 8 con el siguiente ponente. Le voy a pasar la voz para que se vaya listando. Y es un tema un poco más complejito, ¿no? Algo de genética, creo, no recuerdo muy bien. Pero esperamos también contar con su paciencia, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, ¿no? Posible. Y ahora te vas a conocer la identidad. Gracias, muchachos. Entonces nos vemos a las 8,